Buenas, bueno, este es el video correspondiente a la clase de racismo y discriminaciones. Si bien ya tuvimos el encuentro por Zoom, la idea es subir este para quien no pudo acceder en su momento o para quien quiera volver a ver algunos conceptos. Como les dijimos en su momento, con esta clase nosotros lo que buscamos es generar una toma de conciencia real sobre la problemática racial y sus efectos, y no que ustedes se aprendan de memoria los elementos teóricos que clasifican los distintos tipos de racismo. No nos interesa estudiar o transmitirles el fenómeno ideológico del racismo para desmentirlo, ¿no? Obviamente, sino que justamente ustedes logren identificar las modalidades, ¿no? Las formas en las cuales se expresa en la práctica ese racismo. Nosotros solemos hacer esta clase de una forma dialogada, donde ustedes les preguntamos qué es el racismo para ustedes y empiezan a comentarnos, y luego con las distintas ideas que van surgiendo, armamos un concepto teórico y encauzamos esas ideas, pero bueno, con esta nueva modalidad es bastante difícil esa práctica, así que bueno, vamos a hacer el camino inverso. Muchas veces surge la idea de que, bueno, el racismo hubo en todos los tiempos y todas las sociedades fueron racistas. Nosotros hacemos la aclaración de que el racismo, cuando lo estamos estudiando, o para hablar del racismo tal como lo conocemos nosotros, tenemos que situarnos a principios del siglo XVIII. Si bien es cierto que hay prácticas que no son exclusivas de esta época ni de Occidente nada más, a nosotros nos interesa el desarrollo del mismo en la era moderna, para no caer en esa constante antropológica, no decir todas las sociedades son racistas, entonces bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? No es algo que sea de todos los grupos humanos. Nosotros decimos que sí, es una forma nueva a una función antigua. Y justamente tomando a Foucault, que bueno, mucho no voy a spoilearle porque ya después va a haber un grupo de esto, decimos que esto emerge en el momento de la expansión planetaria de los grandes descubrimientos y la colonización del siglo XV. Ahí es donde empieza a gestarse todo esto. Siguiendo este punto de vista, el racismo es indisociable de la modernidad. Entonces decir que es de todas las sociedades, para nosotros nos parece un poco atemporal. Un dato de color es, por ejemplo, que recién en 1932 se introduce en el diccionario Larousse la definición de racismo. Por lo que está bien, puede ser que la práctica haya sido preexistente, y obviamente que lo fue, pero el racismo como lo conocemos, no. Uno de los motivos es que justamente no había incentivos para que esto fuese así, ¿no? No había incentivos para definir el racismo tal como se lo conocía. Estos incentivos aparecen justamente con la colonización y luego con la neocolonización, ¿no? Es importante que ustedes marquen o entiendan esto del racismo y la modernidad con la clase de positivismo que ya tuvimos, ¿no? El racismo se inscribe ahí adentro, y ustedes lo que tienen que lograr identificar es que hubo un traspaso, ¿no? O comienza a haber un traspaso, mejor dicho, de la verdad teológica a la verdad biológica. Justamente ya no se legitima la ocupación territorial o la explotación de ciertas personas porque yo era el heredero de Dios, entonces tengo la verdad teológica y eso me legitima a mí a explotarte a vos, a explotar tus tierras y demás. Ahora justamente al apelar a la razón y no poder justificar a Dios mediante la razón, se busca la explicación de estos procesos históricos y políticos, ¿no? De esa dominación en causas naturales. Son las ciencias naturales las que van a venir a legitimar esa explotación. Entonces, ya no tenemos la aportación de la verdad, de la superioridad por la verdad teológica, sino que ahora es biológica. Yo te puedo dominar y te puedo explotar porque soy biológicamente superior a vos, y para eso me legitima la ciencia, me legitima la razón, las ciencias naturales. Bueno, les voy a poner en pantalla dos definiciones de racismo. A ver si... Ahí está. La primera es de un sociólogo francés que nos dice que el racismo consiste en caracterizar un conjunto humano mediante atributos naturales asociados a su vez a características intelectuales y morales aplicables a cada individuo relacionado con ese conjunto, y a partir de ahí adoptar algunas prácticas de inferiorización y exclusión. Esa suele ser la definición a la que se acercan por lo general las ideas que todos tenemos en un principio sobre el racismo. Pero a su vez nos interesa pensar en lo que dice Foucault, cómo lo concibe Foucault al racismo, ¿no? Acá tenemos otra definición que dice: la raza, el racismo, son la condición que hace aceptable dar muerte en una sociedad de normalización
En la medida en que el Estado funciona en la modalidad del biopoder, su función mortífera solo puede ser asegurada por el racismo. ¿Qué es esto de la función mortífera? Bueno, nos va a decir que un Estado soberano tiene que justamente decidir a quién hace vivir y a quién deja morir, y bueno, ¿cómo el Estado podría saber quién va para cada lado? Ahí es donde Foucault nos va a decir a grandes rasgos esto, después lo vamos a ver profundizado con la exposición de los compañeros del grupo de Foucault, pero ahí a grandes rasgos nos va a decir, bueno, el racismo viene a ser esa herramienta que me permite clasificar quién vive y quién muere, a quién dejo morir y a quién hago vivir. Es importante esto, que ustedes lo tengan en cuenta, porque Foucault lo piensa justamente como una herramienta clasificatoria jerarquizante de humanos, ¿no? Los blancos van a ser superiores que los negros, por ejemplo. Entonces ahí yo puedo decir, bueno, listo, los blancos viven, los negros mueren. Acá les pongo también en pantalla el concepto de biopoder, que ahí Foucault lo utilizaba en su definición para que tengan una noción de qué es lo que estamos hablando, ¿no? Habla de biopoder entendido como el grupo de mecanismos mediante los cuales los rasgos biológicos básicos de la especie humana se vuelven el objeto de una estrategia política. Así entonces va a entender a la biopolítica como aquello que aparece como el intento de controlar la vida políticamente. Y esto es lo que, como les decía, conduce a la cuantificación y jerarquización de la especie humana y por ende a la invención del racismo. A ver, dejo de compartir la pantalla. Ahí está. Bueno, la idea justamente... Esperen. Ahora sí. Nada, esa es una primera aproximación al racismo, ¿no? La idea es que ustedes tengan esos conceptos para tener una idea de qué es lo que estamos hablando. Algo que vale destacar también es que nosotros pensamos a la raza, si bien ahí Foucault vieron que habla de raza y racismo, para nosotros son como cosas distintas, y la raza vendría a ser la coartada del racismo, ¿no? El racismo existía y por eso se inventó el concepto científico de raza, ¿no? Bueno, eso es una aclaración que viene al caso para tener en cuenta de esa definición. Justamente la idea del racismo es producir justamente un negro o un sujeto racializado para poder provocar un lazo social de sumisión, ¿no? Que a su vez nos va a permitir que ese cuerpo racializado sea un cuerpo de extracción. Pensemos esto de la modernidad y el racismo, ya que aquella etapa de la acumulación originaria necesitaba justamente de un excedente, y ese excedente también era necesario en el plano de los cuerpos. Se necesitaba un cuerpo que sea excedente, que me produzca la riqueza. Y hablo de cuerpo excedente porque era un cuerpo que se podía desechar y demás. Bueno, dentro de las clasificaciones podemos pensar un racismo evolutivo y uno involutivo, o uno pesimista y uno optimista. El evolutivo, que es el optimista, es aquel que me dice, bueno, vos en realidad sos inferior, pero podés llegar a ser superior. Vos podés evolucionar a mi estatus, por ejemplo. Claro, por el otro lado, el pesimista o el involutivo es aquel, por ejemplo, como en el que se basó la ideología nazi, para decirme, bueno, no, hay una raza pura y después se fue degenerando la raza y estás vos. Entonces ya nunca voy a poder hacer que vos te retrotraigas a la raza pura y por ende te tengo que exterminar. Ese es el destino de adoptar una posición pesimista, mientras que el optimista tiende, en definitiva, a tomar una actitud totalmente paternalista y justamente legitimante de la colonización, ¿no? Bueno, yo puedo dominar a los indios o a los negros porque si yo los educo y demás, van a llegar a ser tan evolucionados como somos nosotros los blancos. Entonces, si bien una parece peor que la otra, en definitiva, en la práctica también terminó teniendo unos resultados totalmente nefastos. O pensados, ¿no? Resultados nefastos como algo de la casualidad, sino que fueron pensados para eso, ¿no? Para poder legitimar la dominación. Bien, teniendo en claro esto, podemos después clasificar, y esto es una clasificación que hace un lingüista holandés que se llama Van Dijk, que clasifican el racismo puede ser individual o institucional. Hablamos del racismo individual cuando son actos manifiestos de individuos. Lo observamos en el momento de la comisión. Ir y poner una bomba para que mueran los negros, podría ser. A su vez, la contracara es un racismo institucional, que nos va a decir que es menos franco, pero es mucho más sutil,
y que está inscripto en los mecanismos rutinarios que aseguran la dominación. Nadie necesita teorizar esto o justificarlo mediante la ciencia. Así el racismo puede existir sin que existan justamente los prejuicios raciales. De esto hay un militante del movimiento de la negritud en Estados Unidos, que es el ideólogo del concepto de poder negro, que nos pone el ejemplo de la segregación escolar. Por ejemplo, dice, ahora los niños negros pueden ir a las escuelas que tradicionalmente eran de blancos, pero tenemos un problema que el autobús no pasa por los barrios de los negros a recoger a nuestros niños. Entonces dice, los padres de los niños blancos no se oponen a que pasen por nuestro barrio porque son negros, sino que se oponen porque iba a tardar un montón más el autobús y nuestros niños estarán mucho tiempo dando vuelta por las calles y demás. Entonces ahí nos dice, bueno, uno puede nunca poner una bomba, no es racista, no va a ir a matar a un negro, pero en definitiva termina cometiendo actos o eligiendo gobernantes que siguen legitimando y reproduciendo el status quo. Entonces, en definitiva, al final del día está bien, vos no sos racista, pero no permitís que un negro acceda a la educación. Bien, otra de las clasificaciones que piensa Van Dijk es que el racismo puede ser popular o elitista. Y esto va a decir que lo vemos diferenciado en 3 aspectos principales. Por ejemplo, en cuanto a las clases en las que se ve cada uno, suele decir que el racismo elitista es más de clase media alta, mientras que el racismo popular es de clase media baja. También nos va a decir que el racismo popular se da más que nada en público, mientras que el racismo elitista se da en privado. Y también una diferencia entre ambos es en cuanto a el sujeto o el objeto con el que es en definitiva racializado, ¿no? Nos va a decir que el racismo popular se da en una relación entre sujetos, mientras que el racismo elitista se da en una relación de un sujeto a un objeto, aquel que discrimina tratando como cosa al discriminado. Esto lo vamos a ver ahora con unos ejemplos, pero por ejemplo, también lo vemos cómo se diferencian en 3 aspectos este racismo popular o elitista o en los temas, ¿no? Por ejemplo, en cómo se enuncia. El racismo popular se enuncia de un sujeto interpelando a otro con el cual comparte un mismo espacio. Este es el típico ejemplo del racismo que se escucha en las canciones de cancha, donde insultan de negro algo al otro. En definitiva, se está compitiendo por un mismo espacio. En cambio, el elitista justamente no se enfrenta a otro cuya sensibilidad busca herir, para robarle el lugar, ¿no? Para quedarse con el lugar que ocupa el otro. El otro justamente es cosificado totalmente y se funda en la distancia social entre el sujeto, que es objeto de discurso, y el sujeto que se cree superior, por decirlo de alguna forma. Es un discurso desde la altura, y no un discurso por las luchas de un mismo terreno. Esto está bueno aclararlo en este momento, que justamente ¿por qué puede ser ese discurso elitista de cosificación si no se compite por un mismo terreno? Incluso pensándolo también en aquel supuesto en el que se compite por un mismo terreno, pensando justamente el racismo como un medio para algo. Y en eso cobra importancia lo que nos dice Foucault, donde es una herramienta para algo, no es un fin en sí mismo. Y también lo vamos a ver con la discriminación, que es parasitaria. Nadie discrimina por amor al arte, sino que lo hace con una finalidad que sería excluir a alguien de determinado lugar. Con el racismo pasa lo mismo. Nadie es racista per se, sino que lo hacen con una finalidad. Bueno. Dentro de los temas que podrían abordarse o podríamos identificar y decir este es un racismo popular o este es un racismo elitista, por ejemplo, con respecto a la sexualidad, podríamos identificarlo en también las canciones de cancha, en el racismo popular, donde se dice negro, puto o lo que sea, y donde lo que en definitiva se identifica es que se busca herir y demostrar el sometimiento del otro, ¿no? Mientras que en un racismo elitista, si se va a hablar de sexualidad, ya no se habla de sometimiento, de cómo alguien somete a otro, sino que se apela a la sexualidad para apelar a la animalidad del negro, del sujeto racializado. Cuando digo sujeto racializado es para que no piensen solamente en el negro de piel negra,
sino en todo aquello que es construido como negro en la sociedad en la que vivimos. Muchas veces nosotros escuchamos no, pero yo no digo negro de piel, sino negro de alma. Bueno, eso es un sujeto racializado. Que esto de la animalidad, de la sexualidad, lo podemos ver en el discurso de, bueno, tienen un montón de hijos porque no se cuidan. No se cuidan justamente es la apelación a la falta de cultura, en definitiva. Bien. Este tema para nosotros es importante en el contexto en el que vivimos, ¿no? En nuestro país, porque como vemos nosotros tenemos muy incorporado, vemos en la sociedad muy incorporada esa idea de, bueno, no es negro de piel, sino que es negro de alma. Nosotros creemos que justamente esto depende de la matriz clasificatoria, civilización o barbarie, ¿no? Esa idea sarmientana de diferenciar a las personas según su cultura y ya no tanto quizás por su color de piel, ¿no? Uno era tanto más civilizado cuanto más blanco era, pero también cuanto mejor hablaba el castellano, cuanto más se adaptaba a la ideología liberal del momento, ¿no? Aquel justamente, el diferente era aquel que no respondía al modelo de varón blanco y civilizado. Entonces veamos cómo quizás se supera la idea de raza, ¿no? Ya nadie legitimaría, salvo excepciones, que el blanco es superior al negro, pero sí se siguen manejando ciertos conceptos en nuestra sociedad que en definitiva remiten a esa idea, ¿no? Y cuyos efectos son los mismos. Y los efectos son los mismos en el campo en el que nosotros trabajamos, porque lo vemos en la cárcel, ¿no? Nosotros decimos, y esto lo dicen varios autores, que la cárcel tiene un color. Lo dijeron recientemente, y lo venían diciendo Alaje Codino, y también lo dice Rita Segato. Si nosotros vamos a la cárcel, vemos que justamente la mayoría de las personas son no blancas. Y esto no es de casualidad y no es porque haya un Estado que legitima la idea de la superioridad racial, pero vemos que en definitiva en los efectos, al final del día, tenemos presos a las personas no blancas sin legitimar la idea racial, sin legitimar la idea de raza. Entonces, es ahí que nosotros podemos afirmar que estamos en una era post-raza, donde han sido deslegitimados todos los presupuestos científicos de la superioridad racial, pero no logramos llegar a una era post-racial, donde en definitiva se sigan aplicando esos elementos para clasificar personas y asignándoles sus destinos, ¿no? Pensemos de nuevo en el racismo como el productor de un lazo social. Esto nosotros, bueno, lo vemos a través de nuestra historia, ¿no? En su momento el cabecita negra con el peronismo y el aluvión zoológico, se decía, siempre apelando a la animalidad, ¿no? Del otro, a la falta de cultura, a la falta de civilización. Bueno, esta es una primera parte de racismo para que tengan una idea y para que ustedes piensen cómo opera esto en nuestros días. Y ahora me gustaría relacionarlo con algo que suele o parece que va de la mano, pero que tiene ciertas aristas, que es la discriminación. Es preguntarnos de qué hablamos cuando hablamos de discriminación, ¿no? Muchas veces surge la palabra estereotipo, ¿no? Porque es un estereotipo y demás. Entonces ahí nosotros solemos intentar pensar, bueno, ¿el estereotipo siempre es malo? ¿O puede ser bueno algunas veces? Para nosotros, justamente el estereotipo no necesariamente es malo, sino que va a depender de cómo se lo use. Como les decíamos, la discriminación, los racismos parasitarios, para un fin, bueno, con el estereotipo pasa lo mismo. Va a depender de cuál sea el fin con el cual se lo usa. Les voy a poner una definición de estereotipo en pantalla. Ahí está. El estereotipo es una imagen del otro que sutura su identidad en una totalidad construida en torno a unos pocos o pocos rasgos parciales a los cuales se le adscriben como necesarios otros rasgos que no le son inherentes. ¿Qué quiere decir esto? Es una imagen del otro al que nosotros sellamos su identidad diciendo esta persona es de tal manera por el simple hecho de tener ciertos rasgos. Entonces, alguien tiene estos rasgos, entonces por ende va a tener estos otros. Y yo ya sé que esa persona es así. Ahora, claro, eso no necesariamente es malo. Yo puedo estar, no sé, repartiendo volantes, creo que fue el ejemplo que di, que suelo dar, de un producto de zapatos, no sé, talle 45, y pasa una persona
que le miro el pie y tiene el zapato muy chiquito. Y yo digo, no, a esta persona, ¿para qué le voy a dar un volante? Si seguramente nunca va a estar interesado en comprar esto. Y resulta que toda su familia tenía el pie 45. Entonces, nada, yo con el estereotipo suturé su identidad y sus deseos y demás, y no le entregué el volante. Creo que el ejemplo que di en la clase fue un juego de PlayStation. Yo vendo el juego de PlayStation, pasa un hombre de 70 años con bastón, y no le voy a dar el flyer porque seguramente ni se interesa en un juego de PlayStation. Entonces, nada, el estereotipo en ese caso es un economizador de análisis de situación. Me sirvió a mí para llegar a una conclusión, pero no necesariamente traté mal a la otra persona, solamente no le di un volante. Ahora, el problema justamente es cuando ese estereotipo es usado para excluir a alguien de determinado lugar al que podría haber accedido si no hubiese sido por ese estereotipo. Y es ahí donde pasamos a la definición justamente de discriminación, de qué es lo que hablamos cuando hablamos de discriminación social. Porque suele pensarse también la discriminación social como, bueno, aquel que no pudo acceder a determinado lugar, y esa idea tiende a que pensemos la discriminación vinculada a lugares privilegiados. Y a nosotros nos interesa pensar la discriminación como mecanismo y no como un destino, como un lugar específico, ¿no? La discriminación es parasitaria, como dijimos, es un medio para algo y es un mecanismo. A nosotros nos interesa justamente más la crítica del mecanismo que el reproche al no poder haber accedido a ciertos lugares privilegiados. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se tiende a hablar de discriminación social en términos negativos sin darse cuenta de su propia especificidad, ¿no? Por ejemplo, yo me quiero anotar para cobrar los 10.000 pesos que ahora está dando el Estado a aquellas personas que no tienen ingresos, ¿no? Entonces yo digo, bueno, me anoto y no me lo asignan. ¿Yo me sentiría discriminado? O sea, yo he sido discriminado, me han discriminado, porque en definitiva discriminar es separar. A mí me han discriminado, pero es en los términos que se suele decir cuando alguien dice me están discriminando o discriminar es malo, esa condenación que se ejerce socialmente. No, claro que no, creo yo. Y es justamente por esto. Uno cuando piensa la discriminación social en términos negativos, la piensa como la exclusión social legitimada y o institucionalizada basada en un estereotipo que naturaliza una identidad social mediante la sutura en torno a rasgos particulares a los cuales se le ascriben dogmáticamente como indisociables características negativas que no le son necesarias. ¿Por qué hablamos de esta exclusión social legitimada e institucionalizada? Justamente para que pensemos los supuestos que podríamos identificar en cualquier parte de nuestra sociedad que no dependen de una voluntad individual. Yo puedo ser el dueño de un parque de diversiones y no dejar entrar a personas que miden 1,60 y entonces ahí vos me preguntas, ¿por qué no las dejas entrar? ¿Vos las estás discriminando? Sí, discrimino los que son altos de los que son bajos. Ahora, si yo te digo no, porque todos los juegos exigen una altura mayor a la que yo estoy diciendo, vos me vas a decir, bueno, no lo estás discriminando. Hay suficientes razones para que esa persona no acceda a los juegos. Pónganse a un juego en particular, no a todo el parque. Ahora, si yo digo, no, bueno, no hay ninguna limitación en realidad de los ingenieros que crearon el juego para que accedan, sino que a mí se me canta que no entren las personas de determinada estatura, ahí ya sería un problema creo que individual en realidad, ¿no? En el primer caso diríamos que no hay discriminación social, pero en el segundo sí. Pero bueno, ¿qué pasa con esa discriminación social? Parecería que es más un capricho mío, porque yo digo, no, porque a mí una vez una persona de menos de 1,60 me pisó el pie, entonces estoy enojado para siempre con las personas de 1,60. Ahí parecería ser que en realidad esa idea o esa exclusión social no está legitimada o institucionalizada, pero, y depende más de un capricho mío. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, alguien no puede acceder a algo porque se sutura su identidad, pero eso sí está legitimado o institucionalizado? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se le exige a alguien para acceder a un trabajo un certificado de reincidencia? Yo ahí digo, bueno, si tiene reincidencia, que ese es un rasgo, suturo toda su identidad diciendo es una persona mala, porque yo le agrego todos estos otros componentes a esa identidad. Y eso sí está institucionalizado, y es así quizás una de las discriminaciones sociales en las que nosotros vamos a centrarnos, pues en las que nos interesa que ustedes se centren y logren identificar en la práctica cotidiana.
Bueno, a ver si dejo. Ahí dejé de compartir la pantalla. Bueno, con estos elementos, nada, buscamos, como les dijimos al principio, que ustedes logren identificar esto en la práctica. Así que no es necesario que ustedes se aprendan todo esto de memoria, sino que pongan en práctica esto y vean, bueno, cuándo. Otra de las cosas que quería mostrarles es tendiente a esto, ¿no? A la reflexión de cuándo estoy siendo racista o cuándo estoy ante un comportamiento racista, es cierta especificidad que vemos en la encuesta que les hicimos a ustedes al principio de la cursada, donde les preguntábamos si ustedes se consideraban racistas, y acá el 93% nos respondió que no. Acá cuando les preguntamos si tuvieron actitudes racistas, bueno, acá vemos un 20% que asume directamente que sí, más un 44% que asume que sí, pero sin mala intención. Esto de nuevo, hay veces que justamente no depende de la intención, sino que las tenemos incorporadas porque somos parte de la sociedad en la que vivimos, ¿no? No es que nosotros nacimos de un repollo y estamos aislados en la nada, sino que justamente dependemos de todo el contexto para formar las nociones del sentido común. Y otra particularidad es esta. No, esta no. Ah, acá. ¿Creen que hay racismo en la Argentina? El 89% dice que sí, pero el 93% considera que no tuvo actitudes racistas. Entonces, en definitiva, estamos en una sociedad que a todos les parece racista, pero nadie se considera racista. Justamente creemos que esto es producto de lo que fuimos charlando y los distintos elementos, donde ya el racismo no es aquel tradicional de componentes fenotípicos, sino que, como dice Foucault, el racismo pasa a ser cultural, ya no molesta un hombre, sino que lo que molesta es determinada manera de existir de ese hombre. Esto lo podemos ver con, bueno, no me molesta que esté ahí tomando, no me molesta su color de piel, pero me molesta ahí que esté tomando mate porque atenta con mis valores estéticos y morales, por ejemplo, ¿no? Como en definitiva no me molesta su piel, pero me molesta su manera de existir. Bueno, con esto esperamos haberlos invitado a la reflexión y que piensen también, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien dice, yo no soy racista, tengo un amigo negro, no soy racista, tengo un amigo judío? Que lo piensen, ¿no? Nosotros, el marco teórico que le damos a eso es que justamente la discriminación se da en una relación yo-ellos, mientras que ese amigo negro que puedes tener se da en una relación yo-vos o yo-tú. Entonces yo suspendo todos mis prejuicios en esa relación yo-tú, pero no me hace suspender los prejuicios en torno a una relación yo-ellos o yo-otros. Pero bueno, es para que lo piensen y cualquier duda la despejamos por WhatsApp o en las próximas reuniones. Saludos.